Marcelo Arraqui acaba de escribir Los 70, que es un libro que es la continuación de una saga que es maravillosa. Yo leí el libro de Galimberti, leí el libro de López Rega y la AAA, pero tiene un montón de libros sobre lo mismo. Es un tipo obsesivo de estudiar esos años. Entonces lo invitamos para que cuente qué es su libro y nos cuente algo que le vamos a pedir cada tanto. ¿Cómo fue? Estamos en abril del 2013, 40 años después de abril de 1973. ¿Qué pasaba en abril de 1973? Claro, hay que recordar que es el año 73 que se parte el peronismo. Se parte en dos y se hace visible esa partición. ¿Por qué? Porque estaba la proscripción del peronismo del 55, el regreso de Perón, por el cual la izquierda peronista estaba a la vanguardia y había de alguna manera mucha precaución por parte de los gremios porque estaban quedando a un costado los gremios ortodoxos clásicos que habían sufrido la muerte de Bandor, ¿no? el metalúrgico. Entonces llega Perón en el año 72 finalmente a una visita, pero Perón pone a Cámpora de su delegado de candidato a presidente. A ver, déjame rebobinar un poquito. En el 55, 1975, a Perón lo derrocaron. Sí. Y Perón se fue del país. Y no volvió hasta 1972. El máximo líder de la Argentina no estuvo, estaba proscripto, no se podía presentar elecciones de 1955 a 1973. En el 72 la dictadura militar dice, está bien, se puede presentar el peronismo, pero no Perón. Perón no puede presentarse como candidato. Entonces Perón pone a Cámpora. Y además, para forzar todo eso, Perón dice, no me apoyo tanto en los sindicatos como hasta ahora, me voy a apoyar en unos jóvenes que hay que quieren hacer la revolución. Y avala que haya guerrilla y que haya. Sí. Y avala a los montoneros y los bancas. Eran unos jóvenes que habían matado a Aramburu, ¿no? Claro. En 1970, que era el militar que había derrocado a Perón y que tenía mucho auge esa militancia de ellos se reivindicaban como peronistas y revolucionarios. Hasta que finalmente llega el triunfo de Cámpora por el 50%. El 11 de marzo de 1973. Exactamente. Y acá empieza la pelea interna del peronismo. Desde ese mismo día, desde aquella coronación que tiene en la calle Santa Fe y Oro, donde sale el balcón, donde estaba el búnker de Cámpora. El día que gana. El día que gana, empieza a jugar López Rega y empieza a jugar Galimberti y la izquierda peronista, dos partidos, ¿no? Dos partidos que se enfrentan. Estos son los personajes claves en este momento. Abal Medina, padre, ¿no? Juan Manuel Abal Medina. ¿Que jugaba con los dos lados, ¿no? ¿Sí? Era el delegado de Perón, era el secretario juvenil, el secretario del movimiento peronista, nombrado por Perón con lazos del nacionalismo católico. Tenía un apellido ilustre para la izquierda peronista porque Fernando Abal Medina había participado del secuestro y muerte de Aramburu y había caído en octubre del 70. Era el hermano de... Y él era hermano del fundador de Montoneros, pero no era montonero, ¿no? Y esto también funciona para Perón de una manera, también es un guiño colocarlo a él, ¿no? Es decir, tener a alguien de su lado que sea también un apellido ilustre para la izquierda que se estaba gestando. A ver, imagínense de nuevo, después de 17 años el peronismo gana una elección, 11 de marzo de 1973. En Santa Fe y Oro sale Cámpora del balcón y detrás de lo que se ve como un triunfo hay una guerra. En esa guerra está la guerrilla peronista o la izquierda peronista por un lado, con Galimberti como gran figura, y la derecha peronista que tienen los sindicatos y a López Rega como gran figura, secretario personal de Perón y brujo, un tipo que hacía brujerías. El delegado personal de Perón se llama Abal Medina, es el padre del actual Abal Medina, cuyo hermano era montonero, había muerto como montonero, pero él no era montonero, y era un tipo vinculado a la derecha católica que tenía diálogo con ambos, y sobre todo con Perón. Y entonces... Con Perón y con Galimberti. Entonces lo convocan a Madrid, y López Rega con Isabel le explica que tienen mucho recelo por Cámpora, que temen que el general tenga una recaída. Lo acaban de operar de la próstata a Perón en el mes de febrero, y temen que Cámpora se quede con el poder, su familia se queden con todo el poder que era de Perón, es decir, que lo traicione, ¿no? Entonces ahí lo que le hacen esa advertencia a Abal Medina, y lo que empieza a gestar López Rega es empezar a reducir el poder de la izquierda, y convoca a la derecha del peronismo y a los sindicatos a Puerta de Hierro, donde vivía Perón, y le empieza a manifestar esta idea de ir reduciendo el poder de la izquierda. Lo hace con los residuos que quedaron, Brito Lima, por ejemplo, son nombres que vos recordarás. Sí, de Comando de Organización. ¿No? Comando de Organización, Norma Kennedy, que era militante de la rama femenina, algunos sindicalistas metalúrgicos. Entonces empieza con la idea de
deteriorar a Cámpora. Y lo hacen justamente en abril, en estos días, el 18 de abril, con un error político, entre comillas, de Galimberti, que llama a la formación de las milicias populares. Eso dice Galimberti. Sí. El 18 de abril. El 18 de abril, en un sindicato, en el sindicato del calzado, justamente él estaba calzado porque va armado. Va armado. Va armado. A ver, escuchen bueno. De nuevo. Hace 40 años, el 18A de 1973, Galimberti, que era un dirigente de las Juventudes Peronistas, muy cercano a Cámpora, el presidente que está a punto de asumir, dice, vamos a armar, ¿cómo dice? Las milicias populares. Milicias populares. Porque se está gestando la contrarrevolución dentro del mismo peronismo y nosotros tenemos que defender este gobierno y tenemos que armar las milicias como hizo Evita después del golpe del 51, donde... Y lo hace armado el tipo, con lo armas... hace armado con 2 armas en la sobaquera. Galimberti era montonero. Sí, montonero, pero delegado juvenil de Perón también, Ajá. En ese momento. ¿Y Perón qué hace frente a eso? Perón lo llama a Puerta de Hierro para dar explicaciones y le hace un careo. ¿Y? Bueno, y ahí está todos los que había armado López Rega, de alguna manera, que estaba convocando para deteriorar a Cámpora, busca deteriorar a Galimberti. Entonces le hacen un careo donde le hacen preguntas, distintas preguntas. Y le dicen, bueno, un sindicalista, por ejemplo, dice, nosotros, general, pensábamos que Galimberti contaba con su consentimiento, con esto de las milicias populares, las milicias armadas. Y Perón dice, no, bueno, ahí se enfurece Perón. Y le van creando un clima donde Galimberti queda destituido como delegado juvenil. Esto es el 28 de abril. Y esa es la primera victoria de López Rega. A ver, estamos contando los prolegómenos de una guerra. La guerra dentro del peronismo antes de la asunción de Cámpora. Cámpora gana el 11 de marzo de 73. Va a asumir el 25 de mayo de 1973. Nosotros todavía no llegamos a eso. Estamos hablando de un mes antes. Y un mes antes, el delegado juvenil de Perón, que era montonero, imagínense eso, o sea que Perón había puesto como delegado juvenil a alguien que era montonero. Dijo, vamos a armar milicias populares porque la derecha está armando algo contra nosotros. Y a todo esto los militares en el gobierno, ¿qué decían? No, los militares ya estaban entregando, era la transición, entregaban el gobierno y estaban buscando que le entregan el gobierno a Perón como para que la izquierda no avance y como para que frene a la izquierda peronista, ¿no? Esa era la intención de los militares. Armado, Galimberti dice, vamos a hacer milicias populares. López Rega organiza a la derecha o a los sectores más tradicionales del peronismo en Puerta de Hierro. Perón lo llama a Galimberti y lo recagan a pedos y dice, no sos más mi delegado juvenil. Y estamos a un mes de que asuma Cámpora, cuyo principal apoyo son los muchachos de Galimberti, no los de Perón. Sí, y te digo algo más, un detalle más que sucede. Bueno, a partir de ahí entra Gullo, empieza a tener más trascendencia Dante Gullo, y ahí Galimberti pierde, de alguna manera, su espacio público, su vida pública, política pública, termina. Y tiene 24 años, a partir de ese momento. Años. Sí, esa pérdida del cargo dentro del peronismo hace que después su figura ya se empieza a deteriorar. Pero hay un detalle más que hace Galimberti cuando vuelve, que le piden explicaciones de qué sucedió en Madrid. Y entonces él le dice la estrategia que tiene Perón con Montoneros. Y dice, muchachos, nosotros nos estamos equivocando. Nosotros para Perón somos una formación especial. ¿Qué quiere decir? Que atraviese la línea enemiga, que haga un daño en el enemigo, después vuelva y se discipline frente a su jefe. Entonces le está diciendo que ellos, montoneros, tienen que ser disciplinados frente al poder. Galimberti le dice eso a Firmenich. Sí, no, le dice que eso quiere Perón. Ajá. Y Montoneros no quiere eso. Y ahí empieza esa idea de que Perón y Montoneros tienen proyectos distintos. A ver, el libro se llama Marcelo Larraqui, Los 70, una historia violenta. En la medida que el país nos deje, cada 15 días vamos a hablar con Marcelo y contar qué pasó en los 15 días que estamos hablando. Para que ustedes vean lo que fue ese año. Porque 1973 fue un año clave en la historia argentina. Y de repente, si a vos te interesa la política o te empieza a interesar la historia se cuenta en detalles. La historia no se cuenta. Después está el relato macro, el relato épico, o no épico, o el relato horrible, o el relato que sea. Pero el relato se construye en base a detalles. Si vos no conocés los detalles, es muy difícil sacar una conclusión. Marcelo tiene su visión, todo, en cualquier tema de la historia y de la historia argentina es polémica. Pero lo que vas a escuchar son hechos. Esa historia de que el delegado juvenil de Perón dice, vamos a armar formaciones especiales, lo llaman a Madrid, lo cagan a pedos, lo destituyen, vuelve y le dicen, che, boludo, Perón no quiere que nosotros seamos un movimiento revolucionario, quiere que seamos un movimiento que dañe al enemigo y vuelva y se discipline. Nos tenemos que disciplinar porque nos va a reventar. Y ahí empieza el debate y López Rega, el brujo,
armando los sectores tradicionales de la derecha para frenar a la izquierda. Y todavía no asumió Cámpora. No saben lo que se va a armar cuando asuma Cámpora. Marcelo, ¿te puedo preguntar un detalle Sí, justamente? En ese momento no viajaba mucho la gente al exterior. No era habitual, no había turismo al exterior. ¿Cómo hacían esto? Cuando Perón decía, lo llamo, lo convoco a tal, a Puerta de Hierro, que ellos, ¿cómo hacían los Bueno, ¿qué tenían? ¿Pesetas tenían guardadas? mecenas. Tenían mecenas. Los mecenas de Montoneros generalmente era gente de mucho dinero. Y uno de los mecenas era Muniz Barreto, que por ahí lo recordarás, era un Tipo de La Plata. muchísimo dinero, había heredado fortunas y era antiperonista, había puesto bombas contra Perón en el 55 y Galimberti lo lleva a, bueno, le paga, le financia el viaje, ¿no? Y Galimberti lo lleva a Madrid y lo presenta a Perón, a Muniz Barreto, y termina siendo diputado de la Juventud Peronista, Muniz Barreto, y después desaparecido en el año 77. Wow. Gracias, Marcelo. Va a ser un placer tenerte acá las veces que podamos hablar y contar esto, que es historia del presente también, pues se discute tanto esto y a veces se discute sin contar detalle por detalle y nosotros en lo que permita un programa de radio vamos a tratar de contarlo este año.